todos, mi nombre es Eduardo García y os voy a grabar un vídeo que va a tratar todos los aspectos incluidos en el tema 5 que hemos denominado como el estado de tesorería, ¿no? El estado de tesorería como instrumento de análisis del movimiento de fondos, ¿no? Lo que trata, el objetivo que persigue el estado de tesorería en cualquier entidad, en cualquier compañía o estado de cash flow, como se le suele definir también, es tratar de explicar la variación de la tesorería, ¿no? La variación de la caja, ¿no? La variación, en definitiva, de los fondos que genera una compañía. Bueno, en España tenemos un estado de tesorería, que aquí lo definimos estado de flujos de efectivo, que lo primero que hay que decir es que no lo tienen que hacer todas las empresas, solo lo tienen que hacer aquellas compañías que tienen una determinada dimensión, en definitiva que están en lo que solemos definir el plan general de contabilidad, y además que tienen que hacer el modelo normal de balance, ¿no? Por eso es por lo que aquellas empresas que no tengan o que no cumplan estos requisitos, pues no es obligatorio hacerlo. Es uno de los estados financieros no obligatorios. No obligatorios para todo el mundo, sí para, lógicamente, aquellas empresas que están en plan general de contabilidad y que además tienen que hacer el modelo normal de balance. En definitiva, se trata fundamentalmente de grandes empresas, ¿no? Bueno, de medianas y grandes empresas, y que el objetivo que persigue el estado de tesorería es explicar la variación de la caja, ¿no? La variación de la tesorería y de unidades equivalentes de la tesorería. Ya hablamos de este estado de flujos de efectivo en la unidad 1, y decíamos que en principio el modelo que establece el plan, el objetivo que persigue, como he comentado, es explicar la variación de la caja y lo que se llama unidades equivalentes de efectivo. ¿Qué se entiende por unidades equivalentes de efectivo? Bueno, pues aquellos activos financieros a corto plazo, y cuando hablamos de corto plazo es menos de 3 meses a vencimiento desde su suscripción, es decir, pues estamos hablando de depósitos a 15 días, a 30 días, a como máximo 3 meses, o en definitiva de pagarés de empresa o pagarés del tesoro con vencimientos inferiores a 3 meses. Y además también nos están diciendo que sean como es lógico, de alta liquidez en ese sentido, y además que no tengan pues prácticamente ningún tipo de riesgo, ¿vale? Sería algo así como si en vez de tener el dinero en las cuentas corrientes, pues lo tienes en un depósito a plazo con el propósito de rentabilizarlo. Bueno, pues ese es el objeto de análisis, perdón, el objetivo de análisis, ¿no? Se trata, insisto, explicar la variación de la caja y las unidades equivalentes al efectivo. Y esa variación de la caja, como ya comentamos en el primer día, ¿no? La primera unidad, trata de explicarla por las variaciones, lo que llamamos en definitiva los orígenes y las aplicaciones de la tesorería en tres grandes tipos de operaciones, tres grandes tipos de actividades que define el plan, ¿vale? Esas tres tipos de actividades que define el plan, como digo, ya las vimos, pero básicamente serían estas tres grandes apartados, ¿no? Sería, por un lado, el flujo de efectivo de las actividades de explotación. Por otro lado, la caja generada, en definitiva, por las actividades de inversión, caja generada o absorbida por las actividades de inversión. Y finalmente, la caja generada o absorbida por las actividades de financiación. En este sentido, estos tres estados de flujos de efectivo se pueden hacer por el método directo, ¿no? La norma internacional de contabilidad dice que las puedes hacer por el método directo, ¿vale? Y cuando hablamos de método directo son cobros menos pagos, o el primero de ellos, el estado de flujos de efectivo, las actividades de explotación, alternativamente también se puede hacer por el método indirecto, ¿vale? En definitiva, tanto el flujo de efectivo de las actividades de inversión como el flujo efectivo de las actividades de financiación hay que hacerlas por el método directo. Y cuando, insisto, hablamos de método directo es cobros menos pagos, ¿vale? Y mientras que, como comento, el estado de flujo efectivo de las actividades de explotación se puede hacer por dos, según la norma internacional de contabilidad, se puede hacer por dos métodos, por el método directo o por el método indirecto, que vamos a pasar a explicar en breve espacio de tiempo, ¿vale? Otra cosa que también conviene tener presente es hay una serie de operaciones, en concreto tres tipos de operaciones, que la norma internacional de contabilidad
te permite registrarlas en distintos apartados, en concreto en 2 apartados, ¿vale? Mientras que la norma contable española solo te permite incorporarlos en un único apartado, ¿vale? Bueno, pues vamos con ellos. El primero de ellos es donde vamos a incorporar lo que solemos llamar los pagos por el servicio de la deuda, ¿vale? Tanto del servicio de la deuda externa como el servicio de la deuda de fondos propios, de patrimonio neto, ¿vale? En el primer lugar nos estamos refiriendo a los pagos por gastos financieros y en segundo lugar nos estamos refiriendo a los pagos por dividendos, ¿vale? Bueno, ¿dónde te dice la norma internacional de contabilidad que puedes registrar estas operaciones? Bueno, pues te dice que alternativamente, en función de lo que quieran las entidades, lo pueden registrar o bien aquí, en el flujo efectivo de las actividades de explotación, o bien aquí, en el flujo efectivo de las actividades de financiación. Así que la NIC te permite en ambos sitios, o en el de explotación o en el de las actividades de financiación. El plan español no. El plan español es estricto en este sentido y no te permite, no te da opciones, ¿vale? Y te dice que los pagos por dividendos los tienes que registrar aquí en el flujo efectivo de las actividades de financiación, mientras que los pagos por gastos financieros de deuda externa los tienes que registrar en el flujo efectivo de las actividades de explotación, ¿vale? Así que obligatoriamente la norma española es taxativa y en este caso es obligatoriamente lo tienes que registrar aquí en el flujo efectivo de la actividad de explotación los pagos por gastos financieros y obligatoriamente los flujos de efectivo en el flujo de efectivo, perdón, de las actividades de financiación tienes que registrar los pagos por dividendos. Segundo tipo de operaciones. El segundo tipo de operaciones es donde registramos los cobros por ingresos financieros o los cobros por dividendos, cobros por ingresos financieros o cobros por dividendos. Si os dais cuenta, los cobros por ingresos financieros o por dividendos son como consecuencia de la gestión de inversiones, ¿vale? En definitiva, pues igual que tú tienes inmuebles y te generan rentas de alquileres, por ejemplo, pues también puedes tener activos financieros que te están generando intereses, ¿vale? O puedes tener participaciones en otras sociedades que te generen dividendos, ¿vale? O tienes dinero en cuentas corrientes, en definitiva, otro tipo de activos financieros, que es tesorería, los tienes en cuentas corrientes y también te generan ingresos financieros, ¿vale? Pues bien, ¿qué te dice la norma internacional de contabilidad? Que estos rendimientos, los rendimientos, es decir, los cobros por ingresos financieros, ¿vale? O los cobros por dividendos, los puedes incorporar en dos tipos de actividades, en dos apartados, ¿vale? O bien los incorporas y también a potestad, a voluntad en definitiva de la empresa, o bien los incorporas en el flujo efectivo de las actividades de explotación, o bien los incorporas en el flujo efectivo de las actividades de inversión. Recordad lo que acabo de decir. Los cobros por ingresos financieros son como consecuencia de la gestión de inversiones y por tanto, bueno, pues puede parecer razonable que se incorporen aquí. De la misma manera que los rendimientos, en definitiva, de los alquileres, pues normalmente en la norma internacional de contabilidad te dice que los incorpores en las actividades de explotación, ¿vale? Como formando parte también de los cobros asociados a la explotación del negocio, aunque no constituya tu core de negocio fundamental. Pues bien, el Plan General de Contabilidad te dice que no, también aquí es taxativo y te dice que tanto los cobros por dividendos como los cobros, en este caso por ingresos financieros, los tienes que poner obligatoriamente en el flujo efectivo de las actividades de explotación, obligatoriamente, ¿vale? Y finalmente, el tercer tipo de operaciones que se pueden registrar en dos sitios son los cobros o pagos por el impuesto sociales, ¿vale? ¿Dónde te dice la NIC que los puedes registrar? Pues te dice que si, por ejemplo, como consecuencia de la venta de un elemento de inmovilizado, de un activo no corriente, has tenido una plusvalía o una minusvalía fiscal y eso te ha originado un cobro o un pago como consecuencia de esas operaciones de venta de elementos del activo no corriente y las puedes identificar, pues lo podrías registrar aquí, ¿vale? Como un cobro o un pago por operaciones en definitiva de inversión, ¿vale? Mientras que en el resto, el resto de pago por impuesto, cobro, pago por impuesto de sociedades, todo lo que no tenga que ver con la venta de elementos de inmovilizado,
pues lo tienes que registrar en el flujo de caja de las actividades de explotación, ¿vale? La norma internacional de contabilidad te dice que si lo puedes identificar y lo quieres identificar, que lo hagas, ¿de acuerdo? ¿Vale? El plan el plan español nuevamente es taxativo y no te permite que lo pongas en dos sitios, sino que obligatoriamente lo tienes que poner aquí, en el flujo efectivo de las actividades de explotación, ¿vale? En definitiva, y a modo de resumen, ¿vale? En la norma española lo que te dice es que todos los cobros y pagos como consecuencia de ingresos y gastos financieros, ¿vale? Cobros y pagos como consecuencia de ingresos y gastos financieros, ¿vale? Los tienes que recoger en el flujo de efectivo de las actividades de explotación, de la misma manera que todos los cobros y pagos por el impuesto de sociedades, ¿vale? Y finalmente, todo lo que son pagos por dividendos lo tienes que registrar en el flujo de efectivo de las actividades de financiación, ¿vale? Bueno, por dicho lo cual, vamos a presentar el modelo que establece el plan español, el modelo del Plan General de Contabilidad Español, ¿vale? Bueno, es un modelo que, como podemos entender, está dividido en tres grandes apartados: flujo efectivo de las actividades de explotación, el de las actividades de inversión y el de las actividades de financiación, ¿vale? Como no me cabía en una única transparencia, yo lo he dividido en dos, ¿vale? Pero que tenéis que entender que es un único, una única página para que nos entendamos, ¿vale? En este sentido, lo único que yo he hecho es dividirla en dos para tratar de explicarla, ¿vale? El apartado A recoge los flujos de efectivo de las actividades de explotación, ¿vale? Que en el caso español obligatoriamente hay que hacerlo hay que hacerlo por el método indirecto. Método indirecto que voy a presentar a continuación, ¿vale? En este sentido. Pero si me permitís, como es un poco más complicado, entre comillas, de explicar, ¿vale? Voy a saltar este flujo efectivo de las actividades de explotación, que es el apartado A, y me voy a ir al apartado B y al apartado C, que son los que recogen los flujos de efectivo de las actividades de inversión el primero, el apartado B, y de financiación el segundo, que es el apartado C, ¿vale? Obligatoriamente estos apartados, tanto el B como el C, es decir, los flujos efectivos de las actividades de inversión como los de la financiación, obligatoriamente por imperativo de la NIC, la norma internacional de contabilidad, hay que hacerlos por el método directo, ¿vale? Y el plan ha recogido en definitiva esta obligación y por tanto obligatoriamente hay que hacerlo por el método directo, ¿vale? Método directo que es cobros menos pagos, ¿vale? Y por tanto es importante tener en presente que en el caso de las actividades de inversión, cuando hablamos en definitiva de cobros por las inversiones, estamos hablando de cobros por desinversiones, ¿de acuerdo? Es decir, no hay que recoger el importe de las ventas, sino los cobros por ventas. Así que son cobros por desinversiones, ¿de acuerdo? Y en el caso de los pagos, pues lo que hay que recoger son los pagos por compras, ¿vale? Así que pagos por inversiones, ¿vale? Bueno, en el modelo lo primero que aparece es el punto 6, que son pagos por inversiones. Punto 6 que, bueno, es correlativo lógicamente, con el apartado anterior de los flujos efectivos de actividad de explotación, que, como digo, inmediatamente veremos. Así que, punto 6, bueno, pues pagos por inversiones. Y como veis, aparecen con el signo negativo. Aquí aparece el signo negativo, ¿vale? Esto lo que significa es menor caja, para que nos entendamos. Y insisto, hay que hacerlo por el método directo, ¿vale? Así que cobros menos pagos. En este caso, pues pagos. Así que son pagos por compras. Y aparecen numeradas, en definitiva, en los distintos apartados, ¿vale? Cada una de las, de alguna forma, de los apartados del activo no corriente, ¿vale? Si saltamos un momentito el de empresas del grupo y asociadas, pues este será los pagos por adquisiciones de inmovilizado intangible, los pagos por adquisiciones de inmovilizado material, los pagos por adquisiciones de inversiones inmobiliarias y los pagos, en definitiva, por adquisiciones de otros activos financieros que no sean los de arriba, los de empresas del grupo y asociadas, ¿vale? Estas de empresas del grupo y asociadas es cuando compras compañías que sean del grupo o que sean asociadas, ¿vale? En definitiva, pues son adquisiciones de inversiones financieras, ¿vale? Luego también aquí se recogen los pagos por adquisiciones de activos no corrientes mantenidos para la venta, que es una particularidad en este caso de determinados activos, y luego el apartado, lógicamente, de otros activos, que este es el cajón desastre para recoger los pagos por inversiones de otras partidas que de alguna forma no suponen bueno, pues ninguna de los apartados anteriores, ¿vale? Bueno, por su parte, el apartado 7
lo que hace es registrar lo que son todos los cobros por desinversiones. Así que aquí estamos recogiendo, pues en principio, todo lo que son movimiento efectivo favorable, es decir, cobros, como consecuencia de ventas de elementos del activo no corriente, ¿vale? Con el mismo detalle anteriormente, que se establece anteriormente, pues aquí lo recogemos en definitiva, pues en la partida en definitiva que suponga una entrada en tesorería. Lógicamente, 6 menos 6, bueno, en este caso, si cogemos y tenemos en cuenta todos los cobros menos todos los pagos, pues es lo que aparecerá aquí en el apartado 8, que serían los flujos netos de efectivo de las actividades de inversión. Estos flujos netos de efectivo de las actividades de inversión, generalmente digo, en las compañías, normalmente van a tener generalmente en el día a día signo negativo, ¿vale? ¿Y por qué digo que van a tener generalmente signo negativo? Porque normalmente, de manera habitual, pues suele ser más importante en cuanto a importe, ¿no? El importe más importante suelen ser las compras que cuando realizas una venta, ¿no? En este sentido, ¿no? Pues lo que decimos, ¿no? Lo que pasa muchas veces en economía familiar, nos cambiamos en definitiva el coche o cambiamos la televisión o cambiamos digamos, el móvil, y generalmente lo que nos dan por el móvil antiguo pues suele ser inferior a la compra del nuevo móvil, ¿no? De la nueva televisión, del nuevo vehículo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, lo normal, lo habitual es que el flujo de caja, el flujo efectivo de las actividades de inversión, pues tenga signo negativo. Esto es lo normal, lo habitual, ¿vale? Puede ser que como consecuencia de que tengas déficit de financiación, déficit de tesorería en un momento determinado, pues tengas que liquidar inversiones, ¿vale? Para tratar de solucionar ese problema de déficit, ¿no? Y esa liquidación de inversiones, pues te aporte flujo de caja, ¿no? Y por tanto, de alguna forma una situación no recurrente, para que nos entendamos, porque lo habitual es que en las compañías los cobros por desinversiones sean inferiores a los pagos por inversiones, ¿vale? Bueno, así que este sería el primero de los que estoy explicando, ¿no? Que es el apartado B, pues el flujo efectivo de las actividades de inversión, que como digo, pues se calcula por el método directo, ¿vale? Bueno, el siguiente flujo de efectivo que vamos a explicar es el flujo efectivo de las actividades de financiación. Flujo efectivo de las actividades de financiación que también obligatoriamente hay que elaborarlo por el método directo, es decir, cobros menos pagos. ¿Y aquí qué se incorpora? Bueno, pues todo lo relacionado con la financiación no operativa, ¿vale? Es decir, aquí no incorporamos nada que tenga que ver con proveedores, con acreedores, con cuentas a pagar operativas, ¿vale? Así que aquí no se incorpora nada de esto. Todas las relaciones, todo esto que tiene que ver con la financiación que solemos llamar espontánea, financiación operativa, lo vamos a registrar en el flujo de caja de las actividades de explotación, ¿vale? Así que aparecerá en el apartado A que inmediatamente vamos a contar, ¿vale? Así que aquí solamente se recogerán todo lo que es financiación no operativa, ¿vale? Tanto a través de fondos propios, lo que podemos llamar patrimonio neto, ¿vale? O a través, en definitiva, de financiación bancaria. Bueno, financiación no operativa, no solamente estrictamente financiación bancaria, sino toda la financiación que no sea operativa, ¿vale? Normalmente solemos decir, para que nos entendamos, financiación que tiene pues coste explícito, que diríamos, ¿no? Coste financiero de alguna forma explícito que comentamos, ¿vale? Bueno, este apartado se registran todos los movimientos de efectivo en relación con este apartado, se registran en relación con este apartado C de flujo efectivo de actividades de financiación, se registran en tres números, digamos, en tres epígrafes, ¿vale? Para que nos entendamos. El primero de ellos es el apartado 9, ¿vale? Que es, aquí recogemos todos los cobros y todos los pagos como consecuencia de las relaciones que tiene la empresa con sus accionistas, ¿vale? Y por tanto, en este caso, pues recogeremos todos los cobros como consecuencia de ampliaciones de capital, lo que aquí aparece en definitiva emisiones de instrumentos de patrimonio, que serían ampliaciones de capital emitidas al contado en efectivo, ¿vale? Y todo lo que son, en definitiva, también disminuciones de capital con devolución de las aportaciones, ¿no? Por tanto, amortizaciones de instrumentos de patrimonio
Y luego también cuando la compañía compra y vende pues sus propias acciones, ¿no? Pues también como consecuencia de la compra y la venta de las acciones, pues efectivamente también todos los que sean cobros y pagos asociados a este tipo de operaciones lo tenemos que registrar aquí, ¿vale? En concreto los apartados C y los apartados, en este caso D, ¿vale? Y luego finalmente también pues hay que recoger en este apartado, en el apartado E, todo lo relacionado con los cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos. ¿Por qué se recogen aquí? Bueno, pues porque como en el Plan General de Contabilidad, a partir de la definición contable adaptada de las normas internacionales de contabilidad, en la definición de patrimonio neto decíamos que es el residual, si a los activos le restan los pasivos, pues ese sería el patrimonio neto. Por tanto, todas las subvenciones, donaciones y legados que reciba y que ya hayan cumplido las condiciones por las cuales me las concedieron, ¿vale? Por tanto, que sean no reintegrables, pues forman parte del patrimonio neto. Por tanto, cuando yo cobro esas subvenciones, pues es una especie de financiación que como no tengo que devolver, porque no tengo que devolver, pues es una financiación que no es un pasivo, sino que forma parte del patrimonio neto y por tanto se registra ahí en ese apartado 9. ¿Vale? Como veis, en definitiva, en cada uno de los rubros lo que hay es el signo, ¿vale? El signo positivo, el signo negativo, que hay que entender como un cobro, como un pago. Bueno, una vez que hemos contemplado, recogido lo que aparece en el apartado 9, el siguiente apartado que vamos a contemplar es el apartado 11, ¿vale? Y el apartado 11, ¿qué sería? Bueno, pues el apartado 11 lo que va a recoger son todos los pagos por dividendos, ¿vale? Y por otras remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio bueno, que pueden ser, por ejemplo, cuando la compañía emite obligaciones convertibles en acciones, y que por mor de la legislación mercantil hay que tratarlos en definitiva como si fuera patrimonio neto y por tanto, pues en ese sentido, todas las retribuciones de este tipo de inversiones pues se recogen aquí en remuneración de otros instrumentos de patrimonio, ¿vale? Bueno, aquí, como ya hemos dicho al empezar este vídeo, todos los pagos por dividendos, ¿vale? Hay que registrarlos en el flujo efectivo de las actividades de financiación y por tanto se recogen aquí pues en el apartado 11. ¿Vale? Bueno, así que dentro de los flujos de efectivo, las actividades de financiación, asociado al patrimonio neto, a lo que podríamos llamar las relaciones con los socios, pues tenemos, como hemos visto, el apartado 9 y el apartado 11. ¿Vale? Y luego, finalmente, el apartado 10, que lo titula el plan Cobros y Pagos por Instrumentos de Pasivo Financiero. Esto simplemente a lo que se está refiriendo es a todos los cobros y pagos como consecuencia de la financiación externa. ¿Vale? Financiación externa bancaria, que estoy diciendo. Bueno, bancaria no operativa, para ser más estrictos. ¿Vale? Y además, bueno, pues hay que registrarlo separadamente. Hay que registrar separadamente. Esto va asociado un poco al principio de no compensación. Igual que no se pueden compensar ingresos con gastos o activo con pasivo, pues también no se pueden compensar cobros con pagos y por tanto hay que presentarlos de manera separada. Por un lado los cobros y por otro lado los pagos. ¿Vale? Y en cuanto a los cobros, pues es lo que aparece ahí en la letra A, en el apartado 10, letra A, donde pone emisión, que es aumento, para que nos entendamos. Aumento de deudas con entidades de crédito, ¿vale? Aumento de deudas con empresas del grupo y asociadas, ¿vale? Aumento de otro tipo de deudas y también el punto 1 es todo lo que esté relacionado con la emisión de obligaciones y otro tipo de empréstitos, bonos o cualquier otro tipo de valores similares, ¿no? Por parte de la compañía. Esto normalmente está restringido para las grandes corporaciones que pueden emitir en definitiva obligaciones o bonos corporativos, ¿no? En este sentido, y que se colocan en los mercados internacionales de capital. Normalmente en las empresas, en las pymes que podríamos decir, ¿no? Una empresa de mediana dimensión, como no tiene esa capacidad de poder emitir bonos, pues normalmente aquí lo que va a recoger van a ser el punto 2, deudas con entidades de crédito, préstamos que de alguna forma solicite y se los hagan efectivos, ¿vale? Y lo mismo, pero en su contrario, en el caso de los pagos, ¿vale? Los pagos pues serán los pagos por devolución de los préstamos y por tanto pagos por devolución y amortización de deudas con entidades de crédito, de deudas con empresas asociadas del grupo o de, lógicamente, vencimiento, amortización que decimos, de las obligaciones o de los bonos. ¿Vale? El sumatorio de 9, 10 y 11
pues aparecerá en el apartado 12, que será el flujo de efectivo de las actividades de financiación, ¿vale? Que el signo de este flujo de efectivo, pues bueno, pues va a depender, en muchos casos va a depender de los signos de los flujos de efectivo de las actividades de inversión y de los flujos de efectivo de las actividades de explotación, ¿vale? Porque en muchos casos, para que nos entendamos, la financiación, necesitaremos en definitiva más financiación en función de lo que genere el negocio y de las inversiones que requiera el negocio, ¿vale? En función de todo esto, pues lógicamente y del disponible que tenemos de caja con anterioridad, pues efectivamente vamos a necesitar, tendríamos que acudir a mayor o menor financiación, ¿vale? Bueno, por consiguiente, como veis aquí, luego hay que tener en cuenta, bueno, pues el efecto de las variaciones en los tipos de cambio que puede haber como consecuencia de operaciones que se hayan materializado de tipo de cambio, pues no, cuando estoy trabajando con entornos que son diferentes aquí en España, en la Unión Europea, diferentes del euro, pues si estoy trabajando con entornos diferentes, efectivamente puede ser que las variaciones en los tipos de cambio a la hora de cobrar o pagar un crédito que, por ejemplo, lo tengo en dólares, ¿no? Y que yo lo tenía registrado a un tipo de cambio determinado, ¿vale? Pues resulta que si cuando yo tengo que hacer efectivo ese crédito, ¿no? Cuando me lo hacen efectivo ese crédito o esa obligación, ¿no? Esa deuda que tengo operativa, por ejemplo, ¿vale? Pues que tengo un crédito con un cliente que se ha formalizado en dólares, que yo lo tengo registrado a un tipo de cambio determinado en función del vencimiento, por ejemplo, a 31/12 del año anterior y que vence en este año y que a la hora de registrarlo, pues el tipo de cambio ha cambiado, en más o en menos. Bueno, pues una vez que se ha hecho efectivo, pues ese efecto de las variaciones de los tipos de cambio, pues también efectivamente ha afectado a la tesorería y por consiguiente, pues hay que contemplarlo también en este sentido porque afecta a la tesorería, ¿vale? Bueno, el sumatorio finalmente de los flujos de caja de las actividades operativas de explotación, que es aquí el punto 5 que ahora inmediatamente veremos, más el sumatorio del flujo de caja de las actividades de inversión, que es el punto 8, que es el que acabamos de ver antes, ¿vale? Y el flujo de caja de las actividades de financiación, que es el punto 12, y el efecto de las variaciones en el tipo de cambio, lo que me va a indicar es la variación de la caja, ¿de acuerdo? La variación de la caja del periodo, ¿vale? Si a la variación de la caja del periodo le sumamos la tesorería al inicio, pues lo que nos da es la tesorería al final, ¿vale? Como ya he dicho al principio de la sesión, el propósito que persigue el estado de flujos de efectivo es calcular la variación de la caja, calcular la variación de esta y por tanto explicar la diferencia que hay entre la caja que tengo al inicio y la caja que tengo al final, ¿vale? ¿Por qué este estado de flujos de efectivo no es obligatorio para todo el mundo? Bueno, la verdad es que no tengo respuesta a esto, porque creo que es un estado financiero muy interesante, con los matices que luego ya hablaremos, pero es un estado financiero muy interesante, ¿vale? Es verdad que intuitivamente, pues como tenemos datos del estado de flujos de efectivo, tenemos datos, perdón, de la tesorería y de las unidades equivalentes de la tesorería al inicio y tenemos datos del final, por diferencia podemos calcular, perdón, la variación de la caja. Pero lo que no nos está diciendo es los orígenes y las aplicaciones de la caja, ¿vale? Recordar que en el caso de que no se tenga que establecer el estado de tesorería, yo puedo llegar a una aproximación a esos orígenes de la caja, pues a través, como vimos en la unidad 3, por variaciones en la relación que existe entre el fondo de maniobra y la SNOF, ¿vale? Me expresaban de alguna forma la caja generada, ¿vale? Por tanto, si no tenemos a disposición estado de flujos de efectivo, podemos aproximarnos, ¿vale?, a la generación de caja, pues a través de ese análisis de balance entre la variación que hay entre el fondo de maniobra al inicio y al final y las necesidades operativas de fondos al inicio y al final, ¿vale? Que como vimos en el ejemplo de nuestra empresa Finanzas, pues efectivamente lo podemos en definitiva calcular. Pero si quieres en definitiva una explicación más depurada, más detallada, pues sería interesante elaborar el estado de flujo de efectivo, ¿vale? Pues bien, hemos comentado los dos tipos de actividades, las de actividades de inversión, perdón, y de financiación. Bueno, pues ahora vamos a tratar de explicar el flujo de caja de las actividades de explotación, ¿vale? Que como ya os he dicho antes,
La norma internacional de contabilidad te posibilita, te permite que lo hagas por el método directo, cobros menos pagos, como es el que hemos hecho en finanzas, así que el que hemos trabajado en finanzas, en todo este Finanzas 1, ¿vale? Pues es con el que hemos trabajado, con el flujo de caja calculado por el método directo, cobros menos pagos, porque de alguna forma se ve mejor, se entiende de alguna forma mejor, ¿vale? Bueno, pero sin embargo el plan español obligatoriamente nos dice que este apartado, el flujo de caja de las actividades de explotación, hay que calcularlo por el método indirecto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a presentar cómo se calcula en España este flujo de efectivo y tratar de explicar un poco este modelo del plan en este apartado, ¿vale? Bueno, la norma internacional de contabilidad te dice que si lo haces por el método indirecto, que tienes que partir de una cifra del beneficio, ¿vale? De una cifra del beneficio, no te dice de qué cifra de beneficio, ¿vale? Bueno, la norma española dice que tienes que partir del resultado del ejercicio antes de impuestos, ¿vale? Así que hay que partir del resultado del ejercicio antes de impuestos. Bueno, no lo he dicho, pero bueno, ya se ve, ¿no? Que en estado de flujo de efectivo, disculpar que no lo he dicho, ¿vale? Normalmente aquí lo que tenemos que poner básicamente son los datos de este periodo y los datos del periodo anterior, ¿vale? Así que datos del periodo y datos del periodo anterior, ¿vale? Bueno, entonces partimos del resultado antes de impuestos, ¿vale? Aquí es lo que hay que poner en el apartado 1, ¿vale? Y luego lo que hay que hacer en el apartado 2 es ajustes del resultado. ¿Qué es lo que se pretende con los ajustes del resultado? Pues como el beneficio es una magnitud que se calcula por diferencia entre ingresos y gastos, ¿vale? Y el flujo de efectivo se calcula por diferencia entre cobros y pagos, porque va asociado a movimiento de efectivo, pues lo que hay que ajustar al beneficio es en aquellas partidas que no han supuesto movimiento de efectivo, ¿vale? Tienes que ajustar aquellas partidas que no han supuesto movimiento de efectivo. Esto como mínimo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego, bueno, pues puedes ajustar otras partidas en función de lo que determine la norma contable en cada país, ¿vale? Por ejemplo, de las primeras, pues todo lo que son las amortizaciones, ¿vale? En este sentido, todo lo que son las provisiones, ¿vale? Que son de alguna forma gastos, pero que no suponen desembolso de efectivo. Por tanto, lo que hablábamos en clase que llamamos gastos no desembolsables. Bueno, pues esos obligatoriamente los tienes que ajustar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego tienes que ajustar también a algunas operaciones en la cuenta de resultados que o bien se tienen que registrar de otra manera o bien aparecen registradas en otros apartados del estado de flujo de efectivo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de que se produzca una venta de un elemento inmovilizado, ¿vale? Una venta que vendemos un activo, ¿no? No nos dedicamos a vender activos, pero vendemos un activo. Bueno, pues eso lo tienes que corregir también del resultado, de la cuenta de resultado, lo tienes que corregir, ¿vale? En este sentido. Y lo que tienes que poner en el movimiento efectivo de las actividades de inversión son los cobros y pagos, no los ingresos y gastos, no el resultado positivo o negativo, sino los cobros o pagos, ¿vale? Para que nos entendamos. Por ejemplo, si yo he vendido un activo que estaba valorado pues, por importe de, para hacer grandes cifras, ¿no? Por importe de 1.000, lo tengo valorado en mi activo por importe de 1.000 y lo vendo en este caso por importe de 2.000, bueno, pues he tenido un incremento de riqueza de 1.000 que aparecerá en la cuenta de resultados. Usted es más rico por importe de 1.000, ¿de acuerdo? Pero si esos 2.000 las ha cobrado al contado, lo que habrá entrado es tesorería por importe de 2.000, ¿vale? Por tanto, ¿cómo aparecerá esta operación en el estado de flujos de efectivo? Pues aparecerá dentro de las actividades de inversión como un cobro por importe de 2.000, ¿de acuerdo? Por eso es por lo que tendríamos que corregir el resultado aquí, se tiene que corregir el resultado de la venta, el resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado, lo tienes que corregir en la cuenta de resultados, ¿vale? Así que, en principio, ¿qué trata los ajustes del resultado? Pues nada, simplemente corregir aquellas operaciones que no han supuesto movimiento de efectivo, ¿vale? Y por otro lado, pues corregir aquellas operaciones que afectan al resultado del ejercicio antes de impuestos y que de alguna forma registraríamos en otros apartados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el plan? Pues fijaros, corrige todos estos, ¿vale? Corrige las variaciones de valor razonable en instrumentos financieros, corrige las diferencias de cambio, los gastos financieros, los ingresos financieros, el resultado por bajas de elementos de instrumentos financieros, el resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado, la imputación de subvenciones, las provisiones, las correcciones valorativas por deterioro y las amortizaciones, ¿vale? En definitiva,
si me permitís, ¿vale? Voy a ir un momentito a la cuenta de resultados, ¿vale? Que la tengo aquí, me la ha traído de la unidad 4, ¿vale? Me la ha traído de la unidad 4 para tenerla aquí fresca, ¿vale? Y fijaros, el estado de flujo de efectivo parte de aquí, del resultado antes de impuestos, parte de aquí. ¿Y qué es lo que hace? Corrige hacia arriba, lo corrige hacia arriba, ¿vale? ¿Y cómo lo corrige hacia arriba? Bueno, pues corrige el apartado 16, el apartado 15, todos los que hemos estado nombrando. Corrige el 16, el 15, el 14, el 13, el 12, el 11, el 10, el 9 y el 8, ¿vale? Así que corrige todos esos, ¿vale? Y por consiguiente, ¿vale? Cuando hablamos de los ajustes sobre el resultado, es que partimos de aquí y corregimos todo esto hasta el apartado 7, ¿vale? Y por consiguiente, volviendo ahora ya al estado de flujos de efectivo, ¿vale? Por consiguiente, para que nos quede claro, el apartado 1 más el apartado 2, apartado 1 más el apartado 2, es decir, el resultado del ejercicio más los ajustes del resultado, lo que supone es el EBITDA, ¿vale? Ya hemos hablado de que el EBITDA no está definido formalmente, pero grosso modo, ¿vale? En la doctrina decimos que suma de 1 más 2, pues es lo que representa es el EBITDA, ¿de acuerdo? La pregunta es por qué no partimos directamente del EBITDA. Bueno, pues no sé, padres tiene la patria para que puedan responder a esa pregunta, ¿vale? En ese sentido. Algún problema técnico hay, ¿vale? Algún problema técnico hay, ¿vale? Básicamente, pero bueno, pero efectivamente, ¿vale? Pues conceptualmente, grosso modo, ¿vale? El apartado 1 más el apartado 2, ¿vale? Pues sería lo que podríamos llamar el EBITDA, ¿vale? Así que el EBITDA, si recordáis, decíamos que es la caja potencial generada por el negocio. Caja potencial generada por el negocio, ¿vale? Que no es la caja real, no es la caja real, ¿vale? Es la caja potencial generada por el negocio, ¿vale? Y por tanto, si efectivamente todos los ingresos se hubieran cobrado, ¿vale? Y todos los gastos desembolsables, es decir, todos los gastos que de alguna forma están aquí, ¿vale? Recogidas del apartado sumatorio de 1 hasta 7, es decir, los aprovisionamientos, ¿vale? Los gastos de personal, los otros gastos de explotación que decíamos, ¿vale? El importe neto de la cifra de negocios todo cobrado. Bueno, pues si todos los ingresos, ¿vale? Los hubiéramos cobrado y todos los gastos de explotación desembolsables los hubiéramos pagado, el EBITDA coincidiría con la caja operativa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por tanto lo que buscamos, oye, ¿cuánto es la caja que genera nuestro negocio? ¿Vale? Pues eso sería 1 más 2, ¿vale? Que sería, como decimos, el EBITDA, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en la vida normal esto no suele ocurrir. No suele pasar que todos los ingresos los haya cobrado y que todos los gastos de explotación desembolsables los haya pagado, ¿vale? Y por eso es por lo que el EBITDA normalmente no suele coincidir con la caja operativa, con la caja generada por las operaciones, que es como habitualmente la llamamos, ¿vale? Bueno, y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es apartado 3, cambios en el capital corriente, ¿vale? Bueno, el capital corriente es como el Plan General de Contabilidad Español define nuestras NOF, nuestras necesidades operativas de fondos, ¿vale? Fijaros, ¿qué decíamos que son las NOF? Es el dinero que retiene el negocio en términos netos, ¿vale? Y por tanto, serían algo así como ingresos no cobrados, ¿de acuerdo? ¿Vale? O si queréis, gastos no pagados, ¿vale? Por tanto, son ingresos que están en la cuenta de resultados y que por tanto están en el EBITDA, pero todavía no se han cobrado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, simplemente ajustarlo y por consiguiente tenemos que registrar el apartado 3, que serían esto que llamamos los cambios en las NOF, variaciones en las NOF, ¿vale? En este sentido, para pasar de lo que podríamos llamar el EBITDA a la caja, para pasar del EBITDA a la caja, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que tener presente en este caso? Bueno, pues hay que recorrer todas las partidas que de alguna forma integran las NOF, todas las partidas que integran las NOF, ¿vale? En el activo corriente, pues existencias, básicamente, y deudores, ¿vale? Existencias y deudores, lo que hemos llamado de manera gráfica y resumida, los inventarios, las existencias y los clientes, ¿vale? No son solo clientes, sino son todos los deudores, ¿vale? Clientes pendientes de cobro, pero también si tengo, digamos, hacienda pública deudora pendiente de cobro también, porque es una deuda operativa, ¿vale? Si he prestado dinero a mis trabajadores, anticipos a los trabajadores, pues también, ¿de acuerdo? Por tanto, todo lo que son
activo circulante operativo, ¿vale? Y por tanto, existencias más deudores diversos, ¿vale? Que son los que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Existencias, deudores y otras cuentas a cobrar, y lo que siempre dejamos abierto, siempre la norma deja abierta, pues otros activos corrientes que, siendo corrientes, de alguna forma no están dentro de esos apartados para que no se me escape nada, ¿vale? Por tanto, es de alguna forma todo lo que aquí en España llamamos grupo 3 y grupo 4 del plan general, las cuentas deudores del grupo 4 del plan general de contabilidad, ¿vale? Y luego, finalmente, los apartados D, E y F, lo que hacemos es tenemos en cuenta todo el pasivo corriente. Así que proveedores y otros acreedores, ¿vale? En este sentido, así que proveedores y otras cuentas por pagar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por consiguiente, como digo, es variaciones de las NOP, variaciones de las necesidades operativas de fondos, ¿vale? Como veis, estas variaciones pueden tener signo positivo, que supongan más flujo de caja, o signo negativo, que supongan menos flujo de caja, ¿vale? Lo único que hay que tener presente aquí, siempre las calculamos igual, dato al inicio, al final del periodo, perdón, menos dato al inicio, al final menos al inicio, y lo único que hay que tener presente es lo siguiente, ¿vale? Que los incrementos, ¿no? Si queréis apuntarlos, que no puedo apuntar aquí, pero es importante que si me estáis escuchando y lo queréis apuntar, pues apuntarlo, ¿vale? Serían los incrementos del activo circulante operativo, ¿vale? Aparecerán con signo negativo, ¿vale? Y, lógicamente, en su contrario, las disminuciones del activo circulante operativo aparecerán con signo, en este caso, positivo, ¿vale? En el pasivo, pues lo mismo, pero al revés. Los incrementos de saldos, por diferencia entre final menos inicial, incrementos de saldos de pasivo circulante operativo, aparecerán con signo positivo. Y las disminuciones, pues aparecerán con signo negativo, ¿vale? Bueno, esto que supongo que lo habéis anotado, ¿vale? No hace falta que nos lo aprendamos de memoria, es muy sencillo, yo siempre lo pongo con un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, a ver, imaginaros que tenemos una facturación de clientes, ¿vale? Que estaría pendiente de cobro, ¿vale? Facturación de clientes que estaría pendiente de cobro. Bueno, pues en nuestra cuenta de resultados, es decir, en el EBITDA, ¿vale? Aparecerá esa facturación de ese cliente, pero todavía no ha pasado por caja. Por tanto, si hemos facturado y todavía no ha pasado por caja, como digo, está en el EBITDA, pero no está en la caja. Por eso es por lo que hay que ponerlo con signo negativo, ¿vale? Así que recordar, incrementos del activo circulante operativo con signo negativo, porque es menor caja que EBITDA, ¿vale? Y al contrario, si tengo, por ejemplo, una factura que me ha llegado de un proveedor, ¿vale? Que todavía no le he pagado, ¿vale? Esa factura estará descontando del EBITDA, ¿vale? Ingresos menos gastos estará descontando del EBITDA, ¿vale? Pero todavía no ha salido de caja. Por tanto, al no salir de caja, pues los incrementos en las cuentas de proveedores y otros acreedores aparecerán con signo positivo, porque no han salido todavía de caja, ¿vale? Así que los aumentos del activo circulante con signo negativo, los aumentos del pasivo circulante con signo positivo, ¿vale? Y al revés en ambos casos, ¿de acuerdo? Bueno, pues si pasamos de el EBITDA, que sería 1 más 2, y le incorporamos 3, lo que nos daría sería lo que solíamos llamar, habitualmente cuando yo empecé con esto hace muchos años, solíamos llamar la caja generada por las operaciones. Caja generada por las operaciones, ¿vale? Que es el dinero que genera nuestro negocio operativo. El dinero, la pasta, esto sí que es pasta, pura pasta, ¿vale? Dinero que genera nuestro negocio operativo, ¿vale? Y que lo solemos definir así, como caja generada por las operaciones, ¿vale? Bueno, vamos a verlo esto con el ejemplo de finanzas, ¿no? Esto que os voy a presentar a continuación lo tenéis en los casos a desarrollar de la unidad 1, está ahí, ¿vale? Así que fijaros si hace tiempo que está, pero bueno, lo tenéis ahí, está ahí puesto y lo podéis en definitiva recoger ahí. Yo me lo he copiado aquí para el vídeo, para que lo tengamos en el vídeo, pero lo tenéis disponible en la unidad 1, en los casos, en la solución de los casos a solucionar, ¿vale? Bueno, y lo hemos llamado así, ¿no? Bueno, yo lo he llamado así,
del EBITDA a la caja operativa, ¿no? Y al F, ¿no? Al estado de flujos de efectivo, ¿no? De las actividades de explotación, ¿vale? Bueno, y aquí ponemos caso finanzas 2, es en el caso de que toda la operación no sea contado, ¿vale? Aquí os he puesto el método directo, que es con el que hemos trabajado, con el que trabajamos en el caso finanzas, pues cobros a clientes, pagos a proveedores y pagos a otros acreedores, ¿vale? Y la caja generada por las operaciones, que nos saldría sin tener en cuenta los cobros y pagos por intereses y los cobros y pagos por el impuesto de sociedades, que ahora los contaré, pues sería 34.635, ¿vale? Bueno, pues este sería el método directo, como diríamos, ¿vale? Insisto, con el que hemos estado trabajando, ¿vale? ¿Cómo lo calcularía el plan, ¿vale? Bueno, pues partiría del EBITDA, ¿vale? Así que partiría del EBITDA y a continuación le incorpora las variaciones del circulante operativo, las variaciones de las NOF, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Pues que efectivamente al principio del periodo no teníamos nada pendiente de cobro porque estaba la compañía creándose y por tanto no había clientes pendientes de cobro. Al final del periodo tenemos 83.014 de facturación pendiente de cobro, que está dentro del EBITDA, pero que todavía no ha pasado por caja. Por eso es por lo que lo ponemos con signo negativo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, a continuación, siguiente partida del circulante operativo, las existencias, ¿vale? Que las existencias no teníamos nada al inicio, ¿vale? Y sí que tenemos al final, ¿vale? Bueno, pues como hay un incremento de existencias, pues hay que, de alguna forma eso supone una reducción de 61.430 en relación con el EBITDA, ¿vale? Porque en el EBITDA tenemos en cuenta los consumos, ¿vale? Y aquí, lógicamente, pues tendríamos que tener en cuenta el movimiento efectivo, ¿vale? Por tanto, en este caso, ¿vale? Pues también la variación de existencias, como consecuencia de que partimos del EBITDA, pues afecta, en este caso, a la tesorería, ¿vale? No teníamos más partidas del activo circulante operativo, por eso lo que decimos, si aumentan las partidas, pues con signo negativo, ¿de acuerdo? Si disminuyen, pues con signo positivo, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a las partidas del pasivo circulante, ¿vale? Recordar que lo único que habíamos dejado pendiente de pago, pues en este caso, pues eran a los proveedores, ¿vale? Bueno, pues que no habíamos pagado la totalidad de las compras. Bueno, pues esa diferencia, ese diferencial de proveedores, ¿vale? Pues ese, como está dentro del EBITDA, porque son en definitiva compras que todavía no he pagado, ¿vale? Así que aparecen en definitiva en términos de consumos en el EBITDA, pero todavía no han salido de efectivo, no han salido de caja, ¿vale? Por consiguiente, bueno, pues en este caso lo ponemos con signo positivo, ¿vale? Y por consiguiente, la variación de las NOF, que era todo esta, ¿vale? Esta variación de las NOF, lo que ha supuesto, en definitiva, no hay variación de otros acreedores porque todo lo hemos pagado, por consiguiente, la variación, este sería el apartado 3, así que 1 más 2 sería el EBITDA, apartado 3 sería esta variación completa, ¿vale? Y finalmente, pues si al EBITDA le descontamos la variación de la caja, lo que tendríamos es la caja generada por las operaciones 34.635, ¿vale? Este es un concepto que siempre desde un punto de vista financiero hemos trabajado mucho, ¿vale? Yo no entiendo muy bien por qué el plan no lo identifica, ¿vale? De una manera diferente, ¿no? De una manera más clara, pero bueno, pero no lo identifica. Así que lo pone con apartados. En cualquier caso, si partimos del dato de la cuenta del estado de tesorería del plan, pues saber que 1 más 2 más 3 pues es la caja generada por las operaciones, ¿vale? Caja generada por las operaciones sin tener en cuenta los pagos por impuestos sociales y sin tener en cuenta los cobros o pagos, en definitiva, por los intereses, ¿vale? Así que es la pura caja operativa, ¿vale? Esto es lo que llamamos la caja operativa del negocio, ¿vale? Que esta caja operativa del negocio tiene que ser positiva, ¿vale? Tiene que ser positiva, porque si esta caja operativa es negativa, pues al final, como decimos, ¿no? O de alguna forma tiras de la caja que tienes, o vendes inversiones financieras o inversiones en definitiva, ¿vale? O te tienes que endeudar, ¿de acuerdo? ¿Vale? O amplías capital para que nos entendamos. Así que esto es un poco el resumen de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de las distintas sesiones, ¿no? Si no hay caja, si la caja del negocio no es lo suficientemente grande
para financiar las inversiones, para pagar gastos financieros, para pagar el impuesto de sociedades, ¿vale? Pues, y para devolver la deuda, pues una de dos, o tiras de la caja que tienes o te tienes que endeudar, ¿vale? Lo que hemos ido diciendo en otras sesiones, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que hace el plan? Bueno, pues vamos un momentito al modelo del plan nuevamente y ahora lo que hace, una vez que ha calculado la caja operativa, aunque no la identifique, pero que la ha calculado como sumatorio de 1 más 2 más 3, pues incorpora el apartado 4, ¿vale? Y el apartado 4, a ver, yo creo que lo más, en este sentido, lo más, entre comillas, si me permitís, negativo del apartado 4 es el nombre, ¿vale? Yo creo que el plan podría haber utilizado otro nombre porque a veces nos confunde, ¿no? Este nombre de otros flujos de efectivo a las actividades de explotación pareciera que se está refiriendo a las actividades de explotación de la cuenta de resultados y no es verdad, ¿vale? En este sentido. Así que yo creo que lo podría haber llamado otros flujos de efectivo del periodo, ¿vale? Así que otros flujos de efectivo recurrentes del periodo, como lo quieras llamar, pero no haberlo llamado en definitiva las actividades de explotación porque nos tiende a engaño para que nos entendamos, ¿vale? Bueno, ¿qué recogemos aquí? Bueno, aquí lo que recogemos es lo que la NIP te permitía poner en 2 sitios, en el plan te dice que lo pongas aquí obligatoriamente, ¿vale? ¿Y qué era? Pues si recordáis, los pagos por intereses hay que ponerlos aquí, así que no son los gastos financieros que se corrigen aquí, se corrigen. ¿Y por qué se corrigen? Porque puede haber gastos financieros como consecuencia de criterios de devengo, ¿vale? En este caso, pues algún gasto de alguna forma de algún préstamo, ¿vale? Que tengo que devengar, pero que no ha supuesto un desembolso de pasta, ¿de acuerdo? Y lo mismo con los ingresos. Puede ser que haya algún ingreso financiero que como consecuencia de devengo, ¿vale? Pues haya tenido que registrar, ¿vale? Pero que efectivamente, bueno, pues no haya supuesto movimiento efectivo, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos antes de los tipos de cambio. Si hay una variación en los tipos de cambio, lo tengo que registrar aquí, en diferencias de cambio, en la cuenta de resultados, pero a lo mejor todavía no se han hecho efectivo. Bueno, pues si no se han hecho efectivo, pues aquí lo registraré, pero aquí no lo pondré. ¿Dónde lo pondrás? Pues como hemos dicho antes, en el apartado de aquí, en el efecto de la variación de los tipos de cambio. Así que lo corriges por cuestiones, en definitiva, de criterios de devengo, se corrigen, ¿vale? En este sentido. Así que todo lo relacionado con la financiación lo corregimos y luego registramos aquí todos los pagos por intereses, los cobros por dividendos o los cobros por intereses, ¿vale? Y las variaciones en los tipos de cambio efectuadas, las efectivas, las ponemos ahí abajo en el apartado D, como hemos dicho antes, ¿vale? Aquí en el apartado D, como hemos dicho antes, ¿vale? Y luego, finalmente, pues otros cobros y pagos por impuesto de beneficios, pues también hay que registrarlos aquí, ¿vale? Así que lo que os comentaba, lo que la NIC te dice que lo puedes poner en 2 sitios distintos, aquí te dice, pues lo pones aquí. ¿Y todos van dónde? Pues en el punto 4. Así que cobros y pagos por ingresos y gastos financieros y cobros y pagos por impuestos sociales, ¿vale? De tal manera que si ya a la caja generada por las operaciones le sumamos todo el movimiento de efectivo asociado a ingresos y gastos financieros y cobros y pagos por impuestos sociales, pues tendremos ya el flujo neto de efectivo de las actividades de explotación, que insisto, el nombre probablemente es lo menos adecuado, ¿vale? Bueno, ¿qué creo que pretendían o que pretenden o que han pretendido los padres de la patria contable cuando han calculado esto? Bueno, pues volviendo un momentito a la cuenta de resultados, ¿vale? Imaginaros, bueno, antes de la cuenta de resultados, vamos a verlo aquí ya con las operaciones. Esta sería la caja generada por las operaciones. Estos serían los cobros y pagos por intereses, porque en nuestro caso, si recordáis, coincidían, y también los cobros y pagos por impuestos sociales, porque en nuestro caso también el impuesto social se pagaba al contado, ¿vale? Y por tanto, este sería el estado de flujo de efectivo de las actividades de explotación, ¿de acuerdo? En el caso de Finanzas 2, ¿vale? ¿Qué pasaba en Finanzas 2? Pues que en Finanzas 2 no había ninguna operación vuelvo para atrás, no había ninguna operación de inversiones en este año, porque no hemos hecho nuevas inversiones, ni tampoco había ninguna operación en definitiva de financiación, porque tampoco hemos hecho en definitiva financiación, ¿vale? Por consiguiente, el flujo efectivo de las actividades de explotación es lo que explicaba exclusivamente la variación de la caja, es lo que estaba explicando la variación de la caja de ese periodo, ¿vale? Si a esa la sumábamos la caja al inicio, pues de alguna forma teníamos la caja pues que tenemos al final, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, a ver,
volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿qué es lo que pretende el plan Los Padres de la Patria Contable con este flujo neto efectivo a las actividades de explotación? Bueno, pues fijaros, si cogemos la cuenta de resultados, esta es la cuenta de resultados, fijaros, imaginaros que no hubiera ninguna operación, digamos, extraordinaria, entre comillas lo de extraordinaria, ¿no? Cuidado con el concepto extraordinaria porque ya sabéis que me llevan a la cárcel contable, ¿vale? Bueno, cuando digo extraordinaria es, imaginaros que la compañía no hubiera tenido venta de elementos de inmovilizado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ni hubiera tenido tampoco deterioro de esos elementos de inmovilizado, ¿de acuerdo? En este sentido. Así que fuera, por decirlo de alguna forma, un resultado pues el normal de todas las empresas, ¿no? Que tienen ingresos, tienen gastos, tienen ingresos y gastos financieros, hay que pagar el impuesto de sociedades, pero no hay operaciones, entre comillas, no recurrentes, no, operaciones, si me permitís, atípicas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues una venta de un elemento inmovilizado, por ejemplo, un deterioro de un elemento inmovilizado, ¿vale? Un exceso de provisiones, bueno, que no hubiera en definitiva nada atípico, ¿vale? Bueno, pues si eso fuera así, si no hubiera nada típico, ¿vale? Pues efectivamente el resultado del ejercicio sería no atípico, sino sería pues lo más habitual del negocio y por tanto lo que pretende el estado de flujos de efectivo en relación con las actividades de explotación es ver cómo el beneficio se transforma en caja, ¿vale? Así que en ese sentido sí que creo que es interesante y sí que creo que es un acierto, ¿vale? Básicamente es cómo el beneficio, pues de alguna forma se está transformando en flujo de caja, ¿vale? Porque efectivamente sería cómo los ingresos se transforman en cobros, cómo los gastos, ya no solo los de explotación, sino los gastos financieros, ingresos y gastos financieros y los ingresos y gastos por impuestos de sociedades, cómo se transforman en flujo de caja, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por tanto, con los apartados 1 más 2 más 3 sería como digamos, el resultado de explotación y ahora sí el de explotación se transforma en flujo de caja, por tanto la caja generada por las operaciones y después ¿dónde estaría la caja generada por la financiación y por el impuesto de sociedades? Pues aquí, en el punto 4, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así que si tuviéramos una cuenta de resultados normal y corriente, pues lo que nos estaría diciendo este estado de flujos de efectivo sería algo así como de alguna forma el negocio, como el beneficio se transforma en flujo de caja, ¿vale? Volviendo un poco a los ancestros financieros, por decirlo de alguna forma, el concepto típico de cash flow operativo, cash flow que llamábamos, que era el beneficio más la amortización, ¿vale? Bueno, pues si no hay nada que no sea recurrente, pues al final es un poco lo que sería, lo que comentábamos en su momento, cómo el beneficio se transforma en flujo de caja, pues sería el beneficio más la amortización con las matices de todas las variaciones en las NOF. Bueno, pues esto es un poco lo que de alguna forma representaría el estado de flujos de efectivo en este sentido, ¿no? La variación de la caja y explicada esta variación de la caja por las tres, de alguna forma, actividades. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es yo creo que lo fundamental, ¿vale? No obstante, digamos que a mí me parece muy interesante este estado de flujo de efectivo, pero yo creo que tiene un pequeño, entre comillas, un pequeño defecto, ¿vale? Eh, y es un poco la magnitud que es objeto de análisis, ¿vale? Magnitud que es objeto de análisis, ¿vale? Sería, yo creo, el defecto más importante que yo achacaría, ¿vale? Porque desde mi punto de vista, la variación de la caja no es lo realmente significativo, no es lo realmente representativo de qué es lo que le ha pasado a la tesorería de una compañía, ¿vale? De hecho, por ejemplo, podríamos generar más caja pues aumentando la deuda, pues como pidiendo un préstamo, ¿vale? Pedimos un préstamo el día del cierre, el día del ejercicio, de que cerramos y por tanto pues variamos en definitiva la tesorería. Por lo tanto, creo que la variación de la caja, desde mi punto de vista, no es la variable fundamental que debería ser objeto de análisis, ¿vale? De hecho, si vemos los periódicos de información económico-financiera, cuando presentan datos de compañías, nadie habla de cuál es la variación de la caja, ¿no? Como partida, ¿no? Como partida relevante, ¿no? ¿Vale? ¿De qué se habla generalmente en las entidades, ¿no? En la presentación de estados financieros? Pues bueno, pues básicamente se habla de la cifra de ventas, ¿vale? Para que nos hagamos para que nos situemos de si la compañía ha evolucionado, si ha vendido más, si no ha vendido más, si ha crecido, en definitiva, no ha crecido. Así que se habla de la cifra de ventas.
se habla de un apartado de margen, que normalmente se refiere al EBITDA, ¿vale? Por tanto, se habla de la cifra de ventas, se habla del EBITDA como motor de generación de dinero del negocio, ¿vale? Y recordar que decíamos que es 1 más 2, ¿vale? Así que del EBITDA, se habla del EBITDA básicamente, ¿vale? Bien, luego se habla, si nos ha ido bien la cosa, del beneficio, ¿no? De cómo ha evolucionado el beneficio, del crecimiento del beneficio, ¿no? Por tanto, se hablan, en relación con la cuenta de resultados, se hablan de dos márgenes, ¿vale? Uno que no aparece aquí, no aparece explícitamente, que sería el EBITDA, ¿vale? Y otro que sí que aparece, que es el del resultado, ¿vale? Ese sería, de alguna forma, el del resultado, ¿no? En este caso. Así que serían esos dos márgenes que de alguna forma, esos dos márgenes que de alguna forma serían los más importantes. Los más importantes, esperad, disculpadme un segundito. Que serían los dos márgenes más importantes, disculpadme en este sentido. Así que los más importantes serían, pues eso, ¿no? El EBITDA, ¿no? Y este concepto de beneficio, ¿no? Para que nos entendamos, ¿vale? Y luego, en relación con, bueno, pues en relación con todo el tema de gestión de caja, hay un apartado, hay un concepto que ese sí que aparece, que es el endeudamiento, ¿vale? Por tanto, las empresas, ¿de qué informan en las cuentas anuales? Bueno, pues cuando presentan las cuentas anuales, desde un punto de vista de resumen, pues te informan de cómo les ha ido en las ventas, cómo les ha ido el EBITDA, cómo les ha ido el beneficio y cómo les ha ido el endeudamiento neto, ¿vale? Porque el endeudamiento neto es la magnitud, de alguna forma representativa, desde el punto de vista de la generación de flujo de caja, ¿vale? Por tanto, no es interesante la variación de la caja desde mi punto de vista, o no es la magnitud más interesante, porque podemos generar cajas simplemente pidiendo préstamos, como hemos dicho, sino yo creo que lo más representativo es, de alguna forma, la variación del endeudamiento neto. Yo creo que esto es lo fundamental, la variación del endeudamiento neto, ¿vale? Y en este sentido, pues vuelvo a retomar un poco lo que hablábamos en su momento, ¿no? De los famosos usos de la caja, ¿vale? Los famosos usos, perdón, del EBITDA, ¿de acuerdo? En este caso, famosos usos del EBITDA. Si recordáis, decíamos, oye, el EBITDA básicamente pues tiene 5 usos que decíamos, ¿no? Y decíamos, pues el primero, pues en principio, pues para inversiones, ¿vale? Claro, cuando yo los conté el primer día no había hablado de las NOV, porque todavía no conocíamos el concepto de NOV. Ahora ya sí. Por tanto, el EBITDA es el motor de la generación de caja de la compañía. Es el motor de la generación de caja operativa, ¿vale? Pero el EBITDA no es caja, ¿vale? Pues eso es por lo que al EBITDA hay que descontarle las variaciones en las NOC, como acabamos de ver, ¿vale? Para llegar a la caja operativa, ¿vale? Caja generada por las operaciones, ¿vale? Y ahora ya, una vez que tenemos la caja operativa, ¿cuáles son los usos del EBITDA, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, los que ya teníamos, ¿no? Inversiones en activos fijos, ¿vale? Esto es lo que aparecerá, grosso modo, en el apartado correspondiente del flujo de efectivo de las actividades de inversión, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué tendremos? Pues tendremos que pagar y cobrar por el impuesto de sociedades, ¿vale? Pues esto es lo que nos aparece también en el estado de flujo de efectivo de las actividades de explotación, ¿de acuerdo? ¿Vale? En un apartado de las actividades de explotación, recordad, en el apartado 4, ¿vale? Y luego, ¿qué? Pues habrá que cobrar o pagar intereses, ¿vale? Pues este será el apartado, también el apartado 4, los cobros y pagos por ingresos y gastos financieros, ¿vale? De tal manera que si hacemos todo esto, nos queda lo que, bueno, normalmente yo suelo llamar el flujo de caja orgánico, ¿no? Lo que hablamos del flujo de caja retenido, el flujo de caja orgánico, el flujo de caja retenido, ¿vale? Que ahora ya podemos calcularlo, ya podemos saberlo, que es el sumatorio de las actividades de explotación más las actividades de inversión. Así que el sumatorio algebraico de las actividades de explotación más las actividades de inversión, pues ese sería el flujo de caja orgánico, ¿vale? ¿Por qué lo llamo yo flujo de caja orgánico? Porque es lo que, desde mi punto de vista, genera la empresa como una especie de organismo vivo que genera flujos de caja, ¿vale? Y que para que siga generando flujos de caja hay que alimentarlo, ¿vale? ¿Y cómo se le alimenta? Pues en definitiva, las fuentes del Nilo, si me permitís, son el EBITDA, ¿vale? Así que estas son las fuentes del Nilo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que nos entendamos, ¿vale? Así que el EBITDA es lo que alimenta la lluvia de todos los años, en definitiva, pues es el EBITDA, ¿vale? ¿Y qué hacemos con el EBITDA? ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues lo que se hace con el Nilo, pues mire, pues para NOV,
pues para nuevas inversiones, ¿vale? Pues para pagar gastos financieros porque si no, no me renuevan la deuda, pues para pagar impuestos porque es obligatorio en las legislaciones fiscales de cada país y por tanto, en ese sentido, generamos caja a través del EBITDA y aplicamos caja al negocio, a las inversiones, aplicamos caja a las NOF, ¿vale? Aplicamos caja para pagar al que nos presta el dinero y lógicamente para pagar impuestos, ¿vale? Y por tanto, esto es lo que queda. Como decía, en su momento el flujo de caja orgánico debería de ser positivo, ¿vale? Porque si fuera negativo, lo que nos quiere decir es que tenemos un déficit de financiación del negocio, ¿vale? Tenemos un déficit de caja del negocio operativo, ¿de acuerdo? ¿Vale? A veces ese déficit de caja del negocio operativo lo solucionamos vendiendo inversiones, por eso aquí ponemos más menos, ¿vale? En este caso, así que vendemos inversiones porque el negocio no nos da, ¿de acuerdo? Para hacer frente a las nuevas inversiones, porque tenemos en definitiva a veces déficit, ¿vale? Bueno, así que lo importante es que este flujo de caja orgánico sea positivo, ¿vale? Insisto, es, como digo, el sumatorio del apartado A, flujo de las actividades de explotación, más el apartado B, flujo de las actividades de inversión, ¿vale? Y debería, como decimos, ser positivo. Esto, como ya os comentaba algún día, es en lo que en los países se llama déficit público, ¿vale? Y por eso es por lo que si los países tienen déficit público, pues ¿qué ocurre? Pues que tienen que financiarlo y por tanto que aumenta su endeudamiento, ¿vale? Por tanto, la clave en muchos casos de la mejora o el empeoramiento del endeudamiento de las compañías hay que buscarlo aquí, en el flujo de caja orgánico, ¿de acuerdo? Esa es la clave, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué aumenta o disminuye el endeudamiento de las empresas? Porque hemos tenido, pues a lo mejor un déficit de fondos, un déficit operativo del negocio, ¿vale? En este sentido, que no lo hemos podido financiar, pues a través del negocio, porque el negocio no ha sido suficiente para financiarlo, ¿vale? En este caso, en este sentido, ¿qué pasaría si de alguna forma el flujo de caja, como ponemos aquí, operativo, es mayor que cero? Pues ¿qué pasa? Pues que de alguna forma, ¿cuáles son las aplicaciones? Pues una de dos, o devolvemos deuda, así que o cancelamos deuda, como hacen algunos países, ¿no? Dice, oye, pues hemos reducido nuestro nivel de endeudamiento, ¿vale? Porque hemos tenido un superávit de financiación, ¿vale? O retribuimos al accionista vía dividendos, ¿vale? Así que si tenemos, retribuimos al accionista, o si no, si nos queda suficiente, pues lo tenemos como una reserva de caja para el negocio futuro, o lo tenemos invertido en nuevas inversiones financieras. Así que lo tienes en caja o lo inviertes en inversiones financieras, ¿vale? Pues para que en otros periodos, si tenemos déficit, pues podamos liquidar esas inversiones financieras. Como una especie de reserva de caja, viene estrictamente en caja o en inversiones financieras, ¿vale? ¿Qué pasa si tienes déficit de financiación, ¿vale? Si tienes, en definitiva, un flujo de caja orgánico negativo. Bueno, pues si tienes un flujo de caja orgánico negativo es como les pasa a los países que tienen déficit público, ¿vale? Bueno, aquí los países no pueden ir a aportaciones del accionista, porque no hay en este caso, pero las empresas sí, o lo financia vía aportación de accionistas, o bien lo que tira es de la caja del año anterior, por eso decimos hacer uso del excedente de caja del periodo anterior, o vendes inversiones financieras que tenías antes ahí como una especie de, bueno, de entre comillas, bolsa de liquidez, o tienes que acudir a nueva financiación ajena, ¿de acuerdo? Y por tanto, yo creo que esto es lo relevante, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando con el endeudamiento? ¿Qué es lo que está pasando con el endeudamiento neto? ¿Vale? En ese sentido, si el endeudamiento neto ha subido, el endeudamiento neto ha bajado, ¿vale? En este sentido, ¿vale? Pues lo que os he puesto en el caso, en el ejercicio de esta unidad, la pregunta que hacemos en el caso práctico a desarrollar, pues es un poco esto, ¿no? Que en vez de trabajar con el estado de flujos de efectivo del plan, que es el que de alguna forma ya os he presentado y como además no tiene mucho más allá, pues ya lo hemos resuelto y que lo que nos piden es que, bueno, pues que calculemos para los 2 años de operaciones la caja generada por la operativa del negocio, que calculemos el flujo de caja libre operativo antes y después de impuestos, que calculemos el flujo de caja orgánico y que calculemos la variación del endeudamiento. Pues un poco la última transparencia, las últimas 2 transparencias que hemos comentado, ¿vale? Aquí nos dan datos del balance, de la cuenta de resultados y del estado de tesorería, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a presentarlo en este modelo que bueno, ese es un poco el que os he comentado en las últimas transparencias, ¿no? Partimos del EBITDA, vamos a verlo, ¿vale? Así que aquí tenéis dato del año 1,
que es con el que hemos estado trabajando, y dato del año 2, que es el del año siguiente, ¿vale? El dato del año 1, pues en definitiva partíamos de la EBITDA de 112.600, le aplicamos las variaciones de la caja como consecuencia de lo que ya hemos visto, incremento de existencias, incremento de clientes, variación de proveedores, ¿vale? Aquí las NOF en este caso las hemos puesto en positivo, pero para restar, ¿vale? Así que se entienda bien esto que acabo de hacer, con lo cual 112.600 menos 77.965, pues sería la caja generada por el negocio. En el año 1, 34, en el año 2, 73, ¿vale? Por tanto, ha habido un importante incremento de la generación de caja operativa en el año 2, como consecuencia del crecimiento en las ventas, aunque las NOF hayan crecido también de manera espectacular, ¿vale? En ese sentido, pero la caja como consecuencia de un mayor EBITDA, pues ha aumentado, ha pasado de 34 a 73. No hemos hecho nuevas inversiones operativas, no se han hecho nuevas inversiones, ¿vale? Así que el flujo de caja libre operativo pues serían 34.000 en el caso del año 1 y 73 en el caso del año 2, ¿vale? Restamos, ¿vale?, los flujos de caja por el impuesto de sociedades y por los gastos financieros y llegamos al flujo de caja orgánico, ¿vale? Que como os he dicho, el flujo de caja orgánico ordenado de manera algo diferente, ¿vale? Ordenado de manera algo diferente sería la suma del apartado A del estado de flujos de efectivo, el de las actividades de explotación, y el apartado B, el de las actividades de inversión, ¿vale? ¿Por qué yo lo ordeno de manera diferente? Bueno, pues porque cuando entremos en Finanzas 2, ¿vale?, después de Navidades, cuando volvamos a retomar esto en Finanzas 2, ¿vale?, lo que trabajaremos en uno de los apartados es el análisis de inversiones, y cuando trabajamos con análisis de inversiones, el concepto con el que solemos trabajar es con el flujo de caja libre operativo, ¿vale? Normalmente después de impuestos, así que solemos trabajar con este de aquí, ¿vale? Por eso es por lo que yo lo ordeno así, porque financieramente en las empresas lo solemos trabajar así. En las inversiones no incorporamos los gastos financieros, por eso yo prefiero separarlos, ¿vale? Y es un poco el motivo, ¿vale? Así que calculo el flujo de caja libre operativo antes y después de impuestos, porque en el análisis de inversiones lo solemos calcular antes y después de impuestos, normalmente siempre después de impuestos, pero bueno, en algunos casos también antes de impuestos. Así que este sería el flujo de caja orgánico, 8.235, que es lo que os decía del déficit público, ¿vale? Y ahora, ¿qué ha pasado? Pues coño, que en este caso ha sido positivo, 8.235, ¿vale? ¿Has pagado dividendos? No, en el primer año no hemos pagado dividendos, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Ha habido ampliación de capital? No, tampoco, no ha habido ampliación de capital, ¿vale? Por tanto, estos 8.235 es lo que ha generado esta compañía. ¿Y qué hemos hecho con eso? Pues en este caso reducir el endeudamiento neto, ¿vale? Recordar cómo calculábamos el endeudamiento neto. Dice, oye, ¿cómo calcula usted el endeudamiento neto? Bueno, pues vamos a verlo en balance, ¿vale? Así que nos vamos un momentito a balance para calcular el endeudamiento neto. Siempre lo calculamos igual. Sería básicamente toda la financiación bancaria a corto plazo, póliza de crédito en nuestro caso, más toda la financiación bancaria a largo plazo, es decir, financiación no operativa. Así que tendríamos endeudamiento bruto 100.000, como veis, 100.000, menos la tesorería, menos los IFTs, menos tesorería y IFTs. Así que 100.000 menos 28.235, ese sería de alguna forma el endeudamiento neto a final del año 1. Endeudamiento neto a final del año 1, ¿de acuerdo? Ese sería el que tenemos, ¿vale? Bien, ¿cuánto sería el endeudamiento neto al comienzo del año 1? Bueno, pues aunque no tenéis ahí el balance de constitución, el balance de situación de la compañía, pero si recordáis, en el balance de situación de constitución de la compañía, lo que teníamos eran 100.000 euros de préstamo a largo y 20.000 que teníamos en caja, ¿no? Podéis iros en definitiva a la unidad 1, pero yo os lo recuerdo, teníamos en definitiva constituida la compañía, habían aportado los accionistas 200.000 euros, ¿vale? Habíamos pedido un préstamo por 100.000 y habíamos comprado activos por importe de 280.000, ¿vale? Y por tanto, en tesorería nos quedaban 20.000. Con lo cual, endeudamiento neto en el momento de la constitución, pues 100.000, que es lo que tengo en el préstamo, menos 20.000, pues 80.000, ¿vale? Endeudamiento neto al final del primer año, pues en este caso 100.000 menos 28.235, pues el resultado que dé, ¿vale? ¿Qué ha pasado con el endeudamiento neto? Pues que se ha reducido. ¿Y por qué se ha reducido el endeudamiento neto? Pues aquí lo estamos viendo, ¿vale? Mire, se ha reducido el endeudamiento neto, ¿por qué? Pues porque la operativa del negocio, el EBITDA, son 112, hemos
invertido en el negocio 77,965, lo cual ha supuesto menor caja que EBITDA, ¿vale? Hemos pagado impuestos sociales, hemos pagado gastos financieros, no ha habido nuevas inversiones y por tanto la caja orgánica generada por el negocio han sido 8.235. Como no hemos pagado dividendos, pues todo eso se ha quedado en caja. ¿Y qué nos ha permitido? Pues reducir el endeudamiento neto, ¿vale? Que ha pasado, como decíamos, de 80.000 a 71.765, ¿vale? Año siguiente, bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues que efectivamente, vamos a ver, la caja general han sido 73, los pagos por impuestos sociales 28, ¿vale? Los pagos por intereses 7.000, con lo cual tenemos un flujo de caja orgánico de 38.000, ¿vale? Esto es lo que ha generado orgánicamente el negocio. ¿Y qué has hecho con ello? Bueno, pues he pagado dividendos por 43.000. ¿Has cancelado, ha habido ampliaciones de capital? Perdón, no, ¿vale? Por tanto, como hemos generado 38.008, como has pagado 43.650, pues cuánto es no ha habido ampliación de capital, pues cuánto es la caja que se ha generado para cancelar deuda. Pues en este caso se ha generado una caja negativa por 5.642, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por tanto, ha habido una reducción de la caja o, como en este caso, un aumento de endeudamiento, ¿de acuerdo? Y por tanto, el endeudamiento ha pasado de 71.765 a 77.406, ¿vale? Por tanto, ha aumentado el endeudamiento. ¿Y por qué ha aumentado? Pues porque el flujo de caja orgánico ha sido inferior a lo que se han pagado dividendos, ¿vale? Y en ese sentido, pues efectivamente hemos tenido un flujo de caja generado por el negocio que ha sido inferior a lo que ha salido de caja vía pago de dividendos. Y eso lo que nos ha hecho es que efectivamente nuestra situación de endeudamiento haya empeorado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. Pues esto es un poco lo que os quería comentar del apartado de la unidad 5. Espero que os sea útil en cuanto a toda la reflexión, ¿vale? Y nada, cualquier duda, pues lo mismo, ¿no? Pues a través del tablón. Disculpar lo del tema de la llamada telefónica imprevista, pero bueno, espero que se haya seguido adecuadamente el vídeo, ¿vale? Venga, pues nada, pues me despido de vosotros. Venga, hasta pronto.